Y ahora sí, estamos en comunicación con Lucía Klug, que es diputada de Unión por la Patria. ¿Qué tal? Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Acá Darío y Clara te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio sabemos que tenés básicamente la misma argumentación que Federico Fagioli, tu compañero senador, pero contanos un poco qué es lo que pensás al respecto de las reelecciones indefinidas. Bueno, me parece que el debate de fondo, qué sé yo, es válido, ¿no? Podemos discutir, ¿no? Si un legislador o un intendente o un gobernador han sido debates de reformas políticas que han existido a lo largo de la historia y bueno, son situaciones que se dan a veces en los ámbitos legislativos y hay que discutirlas más allá de la posición moral, ética, política que tengamos cada uno. Nosotros particularmente en este momento creemos que no hay que discutir esto. Venimos de una plaza llena por la situación de Cristina, de una situación proscriptiva, de un ataque muy grande a la fuerza política. En un marco de muchísima unidad logramos una etapa de resistencia ante esa injusticia, porque nosotros leemos como una injusticia lo que sucedió con Cristina. Particularmente nuestro pueblo está pasando por un momento muy delicado, con estas temperaturas tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos pibes que están dejando la escuela para ir a laburar, y discutir esto a la primera sesión que tenemos después de lo de Cristina, pero en este contexto particular que está viviendo la población, los bonaerenses, nos parece que no tiene ningún sentido. Me parece que nosotros tenemos que retomar la agenda legislativa justamente con las leyes de la gente, con una ley que presentó Fede que está relacionada con la gente en situación de calle, una emergencia para la gente en situación de calle, proyectos que he presentado yo, vinculados por ejemplo a lo educativo y a la emergencia por la deserción educativa que estamos viviendo. Bueno, diferentes situaciones de proyectos incluso de otros legisladores que son muy válidos, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros hay que discutir eso. Todo lo que sea por fuera de esto, en un momento tan crítico de la Argentina, donde gobierna el autoritario, protodictatorial de Milei, bueno, nos parece que es no estar entendiendo el sentido de la época y que es reírnos un poco de todas las personas que nos votaron pensando que nosotros íbamos a legislar para la gente. No estamos en Suiza como para discutir si un legislador tiene que renovar o no, y yo no veo a ningún vecino y vecina de la provincia de Buenos Aires que se despierta todos los días pensando si renueva tal o cual concejal o consejero escolar. Me parece que es casi un chiste en este momento y una desinteligencia política por parte de la coalición ponernos a discutir estas cuestiones. Lucía, estamos en un contexto donde en el Congreso Nacional tenemos, por ejemplo, una diputada terraplanista, hay una diputada que por ahí le soplan lo que tiene que decir con el auricular, se le corta el auricular y se queda en silencio. Es como que en los últimos tiempos vimos una serie de escenas realmente difíciles de digerir y que por ahí, si uno piensa bien, puede decir, tiene mucho que ver con la falta de experiencia, la falta de capacidad, el estar haciendo sus primeras experiencias en la política y mismo caso en las bancas también. ¿No es deseable tener una burocracia profesional? ¿No es deseable tener diputados y diputadas con experiencia, que puedan formarse, que puedan llegar a ocupar esos lugares ya con un recorrido sobre la espalda que les permita conocer desde el reglamento de la Cámara hasta las leyes por ahí no escritas en la conformación de acuerdos, en cómo hacer para que los proyectos se transformen en leyes? ¿No es, más allá de las particularidades de la coyuntura, un horizonte deseable? Sí, a ver, vos te referís, digamos, a una profesionalización de la política. Yo claro. tengo un debate ético particular con esto. Me parece que sí, obviamente que tenemos que tener cuadros formados en el ámbito legislativo, cuadros técnicos para desarrollar tareas en el ámbito estatal ejecutivo, que obviamente que es algo necesario. Creo igualmente que no necesitas estar 10, 12, 15 años adentro de un congreso o de una legislatura para aprender eso. Creo que también es sano el recambio en la política y creo que tampoco es ninguna ciencia. Alguien con ganas de laburar, de estudiar, de formarse y demás, lo puede hacer perfectamente. Yo entré en la legislatura cuando tenía 24 años, no había tenido ningún tipo de experiencia legislativa, y aprendí y me formé, y gracias a la definición de mi paso político, una piba de las más jóvenes que tuvo la Cámara entró a la legislatura, y otros pasos políticos también lo han hecho. Hay una compañera que también es muy joven que entró conmigo. Bueno, entonces, me parece que todo bien con eso, con la profesionalización, pero también hay que saber
cuando hay que dejarle lugar a otro. Entonces, si nosotros discutimos, no, siempre tiene que ser el mismo nombre, siempre tiene que ser el mismo nombre, porque no sé, porque junta votos o alguna excusa de ese índole, bueno, me parece que no vamos a llegar nunca a el esperado recambio y el trabajamiento generacional, que es una tarea y un problema muy dificultoso que tenemos en nuestro espacio político. O sea, tenemos pocas figuras representativas con intencionalidad de voto que representen un trabajamiento generacional y poco favor le hace una reelección indefinida. Después, nada, obviamente es un debate, como dije al principio, es válido, no anulo el debate en sí mismo. Me parece que es un momento muy malo para discutir esto. Es un momento muy malo para discutir esto. Es mirarse del ombligo, porque ni siquiera es la reelección, no sé, de cargos ejecutivos, es una reelección de personas que, la verdad que respecto de la despolitización que tiene la sociedad, que estamos viendo, que la gente ya ni tiene ganas de ir a votar, si vos lo primero que haces después de la proscripción a la principal líder en un contexto donde la mitad de los pibes son pobres, es legislar para tu propia casta, digamos, ¿no? A lo Milei. Bueno, me parece que después, si te llaman casta, te hacen una campaña con eso y te ganan las elecciones, y un poquito de razón tienen en esa parte. Después, obviamente, Milei está rodeado de casta y es un hipócrita, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, por algo ganó, porque existe algo de eso. Y lo estamos demostrando con este tipo de actitudes. No es el momento para discutir eso. Después podemos discutir si el voto popular es el que tiene que definir y no una legislación, si es necesaria una burocracia legislativa o algún tipo de política profesional. Yo creo que no necesitamos políticos profesionales, necesitamos profesionalización de la política en todo caso, o sea, la gente que ingrese, que tenga gente que la acompañe, que la forme, que pueda desempeñar la tarea como corresponde. Pero bueno, es el debate, como decía al principio, más ético, moral y político, que yo puedo tener una postura, vosotras, y es válido el debate. Yo no estoy obturando el debate. Me parece que el problema es el momento que elegimos para dar esa discusión. Me parece que un montón de gente le tocó una figura muy sensible lo de Cristina, fue a la plaza, dedicó su tiempo a manifestarse a favor de un proyecto político, y nosotros, la primera de cambio que tenemos una sesión, nos ponemos a discutir si el concejal escolar de Tapalqué tiene que renovar o no, y eso me parece a mí que es incorrecto, desilusiona y que no le cambia la vida a las mayorías. Bien. ¿Ves la posibilidad de que esto salga, Lucía? Tengo la información de que vos no vas a dar quórum. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en Senado, a menos que en diputados se dé una situación excepcional que no se dio en Senado, que vaya acompañado con, por ejemplo, un proyecto que realmente le importa a la gente, digamos, por así decirlo. Creemos que esa situación no se va a dar, ojalá que sí. Y si se vuelve a dar, nosotros no vamos a acompañar. Y entiendo que un montón de otros legisladores no están de acuerdo. Ayer escuchaba a una compañera del Frente Renovador, que también es un grupo de la patria, digamos, es parte de la coalición, que tampoco estaba muy de acuerdo con esta situación, y así sucesivamente. Entonces, bueno, será un debate y bueno, los que quieren aprobarlo, como siempre querés aprobar una ley, tendrán que juntar los votos. Pero bueno, nosotros ya dijimos nuestra postura, lo discutimos hacia adentro y ahora lo exteriorizamos, porque bueno, cuando no estás de acuerdo con algo que sucede en una coalición tan amplia como es Unión por la Patria, creemos que lo mejor es decirlo, es plantearlo y dar el debate de cara a la sociedad. Lucía, hablando justamente de eso, estamos en un año electoral, estamos un a un puñadito de semanas nada más de la primera fecha del calendario que tiene que ver con el cierre de alianzas. ¿Cuál es la mirada de Patria Grande aquí en la ciudad de La Plata, donde hay un movimiento ya interesante en términos electorales? Bueno, nosotros y nosotras creemos que el mejor camino, obviamente, para enfrentar a Milei, que aparentemente va a ir con alianza con el PRO, están ahí en medio de las discusiones, creo que algunos quieren, otros no, veremos qué termina pasando, ahora el 9 que se presentan las alianzas, pero bueno, nosotros y nosotras creemos que lo mejor es ir unidos, ¿no?, en esa elección, de dejar las diferencias y las contradicciones secundarias que nos han llevado hace un par de semanas, antes de la situación
de Cristina a discutir algunas nimiedades o cuestiones más de la índole, no de lo político, sino más de, no sé, de las cuestiones de poder, personales, etcétera. Entonces nosotros y nosotras creemos que es el camino a seguir, ¿no? Entender esto, ¿no? El momento histórico. Nos desalienta un poco, por ejemplo, lo de la discusión de la reelección indefinida, porque, bueno, quiere decir que estamos con el mismo chip que antes. Para nosotros, claro, realmente, que proscriban a la líder más importante de la oposición, a la presidenta del partido principal de oposición. Y lo digo, a ver, si el principal partido de oposición fuera la UCR, estaría denunciándolo de igual manera, para que se entienda, más allá de la afinidad política que podemos tener con Cristina. Se trata de un momento muy problemático para la democracia. Eso es lo que hay que entender. No estamos en una democracia plena, porque si no te dejan elegir, no es democracia. Hoy hay un montón de gente que la hubiera querido votar a Cristina si se presentaba en la provincia de Buenos Aires, que no lo va a poder hacer. Entonces, bueno, me parece que hay que entender que estamos en un cambio de etapa, que si estas cosas empiezan a pasar como agua abajo del puente, por lo general los regímenes autoritarios van avanzando, no retrocediendo. Entonces, bueno, nos parece que es importante entender ese cambio de época. Ojalá vayamos a un cierre de listas con ese chip en la cabeza, con el chip de lo que está pasando, de lo problemático que es el gobierno de Milei, de que esto es insostenible en términos económicos, en términos políticos, y que nosotros somos la principal fuerza de oposición. Hoy no hay otra fuerza de oposición. Si hay algo que está claro dentro de lo que hoy se llama Unión por la Patria, es que somos opositores a Milei. El resto de las fuerzas están en un problema, que esto sí, que esto no, que hay que darle herramientas, que sí, que no. Bueno, nosotros tenemos muy claro que con Milei, nada. Bueno, perfecto. ¿Cómo vamos a construir eso? Me parece que tenemos que ir a un cierre de listas con eso en la cabeza, y ojalá lo podamos construir para las provinciales, tanto como para las nacionales. Nosotros creemos que lo mejor hubiera sido que sea todo el mismo día. Nos parece que bueno, desdoblar las elecciones, no por volver al debate, ¿no? Me parece que ya está, es una definición del gobernador. Él sabrá si la tiene que revisar o no con este cambio de época que se ha dado a partir de ese principio de junio tan complejo para el peronismo. Bueno, ojalá que lo revise, porque sería importante realmente que podamos ir de manera conjunta, al mismo día, todos juntos, en la misma fuerza, porque si no, al desdoblar las elecciones, se termina volviendo a dar esta discusión de similar a la reelección, ¿no? Si concejal, si el legislador, toda una cuestión muy de la política más chiquita, ¿no? Por así decirlo, que no es por desmerecerla. Hay concejales que se rompen el lomo laburando por los distritos en los que viven, hay legisladores muy buenos en la Cámara de Diputados y demás, pero bueno, entendamos que la gente no está pensando en eso, no son cuestiones más propias de la política. Entonces, bueno, creemos que lo que está esperando la gente es obviamente una respuesta unificada, potente por parte del peronismo, un buen resultado electoral, y pararnos como la principal fuerza de oposición de este gobierno desalmado, deshumanizado, que no tiene piedad con ningún sector de la sociedad, con los más débiles de la sociedad sobre todo, que son los jubilados, los niños, y sobre todo los niños enfermos, ¿no? Con toda la situación de la Rajam. Lucía, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Ahí pasaba Lucía Klug, diputada de Patria Grande, el espacio que se referencia a nivel nacional en la figura de Juan Grabois. Es uno de los espacios que integra Unión por la Patria, y bueno, nos planteaba ahí su mirada, su postura sobre este tema de las reelecciones indefinidas, que recordemos no incluye a los intendentes.